Inés estaba parada frente al espejo en el baño, observando su reflejo. No veía nada nuevo allí, solo el mismo rostro, los mismos ojos que con los años habían perdido su brillo. Su vida parecía haberse detenido, como el aire rancio en una habitación que no ha sido ventilada en mucho tiempo. Las preocupaciones diarias, las tareas, las interminables mañanas y noches que fluían sin cesar, se habían convertido en una rutina que la había consumido hasta lo más profundo. Sergio, su esposo, hacía mucho que había dejado de ser el hombre con el que ella una vez soñó compartir su vida. Él era exitoso, completamente entregado a su carrera como abogado. Su vida parecía estar llena hasta el borde. Reuniones, clientes, casos, llamadas nocturnas. Pero cuando estaban juntos en su casa, entre ellos no había nada. No prestaba atención a los gritos silenciosos de Inés. No veía cómo ella poco a poco se hundía en un abismo de soledad, incluso estando a su lado. Un día, buscando un regalo para Sergio por su aniversario de bodas, entró en una pequeña librería antigua en la esquina. La puerta era difícil de abrir, como si obligara a cada persona que entraba a detenerse un momento y pensar si realmente quería entrar. El aire estaba impregnado con el olor de los libros viejos, mezclado con sutiles notas de café que provenían de una pequeña cafetería en el fondo del local. Inés deambulaba entre los estantes sin saber exactamente qué estaba buscando, hasta que el hombre detrás del mostrador la notó. Se acercó, y desde la primera frase, su voz le pareció extrañamente familiar. No familiar en el sentido literal, sino como si fuera la voz de su propia alma, perdida hacía mucho tiempo en la rutina. Ese hombre era Alejandro, el dueño de la tienda, y en unos pocos minutos de conversación logró hacer algo que Sergio no había podido en años. Él la escuchó. Inés le habló sobre su esposo, sobre sus planes que hacía tiempo se habían convertido en algo sin vida y sin significado. Le habló de sus sueños escondidos, los que había dejado atrás en algún momento del pasado, junto con su juventud y sus esperanzas. Alejandro la escuchaba con atención, sin interrumpir, y cada mirada suya parecía ser el apoyo que ella no había sentido en mucho tiempo. Él sabía lo que era perderse en la vida. Cuando Inés salió de la tienda esa noche, su corazón latía más rápido de lo normal. Había algo en ese desconocido que despertó en ella recuerdos de lo que alguna vez quiso de la vida. Algo que había enterrado bajo el peso de la monotonía. Los días pasaban, y los pensamientos sobre Alejandro no abandonaban a Inés. Su vida le parecía aún más gris en comparación con ese breve encuentro en la librería. Ya no podía sentirse viva junto a Sergio, con sus interminables charlas sobre el trabajo y su falta de interés en cualquier cosa que sucediera en su vida. Ya no le hablaba de sus sentimientos, porque hacía tiempo que se había rendido. Alejandro, en cambio, era como un soplo de aire fresco, una posibilidad de escapar de su propia jaula. Un día, incapaz de soportar más el peso de la rutina, Inés decidió volver a la librería. No sabía si quería comprar un libro o simplemente ver a Alejandro, pero sus pies la llevaron allí de manera instintiva. Él estaba detrás del mostrador, igual de tranquilo y amable, pero esta vez sus ojos encontraron los de ella con una comprensión más profunda. ¿De nuevo buscando un regalo?, preguntó con una suave sonrisa. Sí, pero esta vez, tal vez para mí, respondió ella, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. Comenzaron a hablar, primero sobre libros, luego sobre la vida, la filosofía, el arte. Sus conversaciones se volvían cada vez más largas, y con cada nuevo encuentro, Inés sentía que entre ellos surgía un vínculo especial. Alejandro tenía esa rara capacidad no solo de escuchar las palabras, sino también de entender los sentimientos que las acompañaban. Inés admiraba la facilidad con la que él hablaba sobre la vida, la calidez en su voz que la hacía abrirse. Una vez, mientras volvían a hablar sobre libros, de repente empezó a llover fuera. Las gotas finas golpeaban las ventanas, añadiendo calidez a la atmósfera de la antigua librería. Alejandro le ofreció quedarse a tomar una taza de café, y ella aceptó. Ese momento fue especial. Inés se sentó en un viejo sillón, calentándose las manos con la taza y escuchando el murmullo de la lluvia. Junto a ella estaba Alejandro, cuya presencia le infundía una paz asombrosa. «Pareces tan cansada», dijo él en voz baja, mirándola con una suave preocupación. Inés respiró hondo, reuniendo todas sus fuerzas para no llorar.
Ni siquiera comprendía del todo por qué esas palabras la habían afectado tanto. El cansancio que sentía todos los días parecía invisible para todos los que la rodeaban. Pero Alejandro, sí, susurró ella, desviando la mirada. Estoy muy cansada. Sus miradas se encontraron por unos segundos, y en ese intercambio había algo más que simple comprensión. Permanecieron en silencio, escuchando la lluvia golpear los cristales, y el mundo les parecía distante, como si fuera inexistente más allá de esa acogedora librería. Inés sabía que ese momento lo había cambiado todo. Algo en su corazón le decía que su relación ya había cruzado los límites de una simple amistad. Ya no podía negarlo. Se sentía atraída hacia él. Alejandro era esa persona que le recordaba quién podía haber sido si alguna vez no se hubiera perdido a sí misma. Después de esa noche lluviosa, Inés ya no podía mirar su vida cotidiana con tranquilidad. Con cada nuevo día, sentía más claramente que vivía entre dos realidades diferentes. Por las mañanas, se despertaba junto a Sergio, preparaba el desayuno y cumplía con sus obligaciones. Pero sus pensamientos siempre estaban en esa pequeña librería, junto a Alejandro. Su corazón se dividía en dos partes. Una pertenecía a su esposo, con quien había compartido muchos años, y la otra a aquel hombre que la había hecho sentir viva de nuevo. Inés comenzó a visitar la tienda casi a diario. Bajo el pretexto de buscar nuevos libros o simplemente para conversar, se encontraba con Alejandro, y cada vez sus charlas se volvían más profundas e íntimas. Hablaban de literatura, de la vida, de las cosas que les atormentaban y les inspiraban. Alejandro le abrió su corazón, contándole cómo había perdido a su amada años atrás, y cuánto le había costado encontrar fuerzas para seguir adelante. Inés quedó impresionada por su sinceridad. Sintió una cercanía increíble hacia él, como si su alma hubiera encontrado a alguien que la comprendía en un nivel profundo. Cada encuentro con Alejandro era para Inés un respiro de aire fresco, una forma de escapar de una vida que le parecía asfixiante. Sabía que estaba traicionando a Sergio, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sus pensamientos, sus deseos, todo pertenecía a Alejandro. Pero al mismo tiempo no podía detenerse. Cada vez que Sergio le preguntaba dónde había estado, Inés inventaba excusas, una reunión con una amiga, una compra que había olvidado. Cada mentira se hacía más fácil, pero el peso de la culpa comenzaba a aplastarla por dentro. Sergio, aparentemente, no se daba cuenta de su ausencia, sumergido en su propio mundo de trabajo y problemas. Pero Inés sabía que esa farsa no podía durar para siempre. Su vida con Alejandro era como un sueño en el que se sumergía una y otra vez. Pero cada vez que volvía a casa, sentía el miedo creciendo dentro de ella. Miedo de perderlo todo, su vida estable, su hogar, su familia, incluso si ya no era feliz. Una noche, después de otra reunión con Alejandro, Inés llegó a casa más tarde de lo habitual. Sergio estaba sentado en el sofá con su portátil, pero cuando ella entró, él levantó la vista y la miró. Su mirada era aguda y atenta. Inés sintió una inquietud extraña, pero sonrió cansada y se dirigió a la cocina. ¿Cómo fue tu día?, preguntó él con un tono casual, como si nada hubiera sucedido. Normal, respondió rápidamente, tratando de ocultar su nerviosismo. Pero su corazón ya latía con fuerza. En ese momento, Inés se dio cuenta de que este juego doble comenzaba a desgastarla. Ya no podía disfrutar de su relación con Alejandro sin sentir la sombra del miedo tras ella. Ahora, cada momento que pasaba con él traía no solo felicidad, sino también ansiedad. Estaba empezando a perder el control de la situación. Una noche, mientras Inés preparaba la cena, dejó su teléfono en la mesa de la cocina sin darse cuenta. No notó cuando Sergio, al entrar a la habitación, se detuvo cerca de la mesa y vio una notificación en la pantalla. Un mensaje de Alejandro. Eran solo unas pocas palabras, pero lo suficientemente íntimas como para no dejar lugar a dudas. Sergio miró el mensaje en silencio, pero no dijo nada. Dejó el teléfono donde estaba, como si no hubiera sucedido nada, y caminó tranquilamente hacia la sala. Pero Inés notó que algo había cambiado en él. La mirada que hasta ese momento había sido indiferente, ahora era tensa, fría, como si de repente hubiera comenzado a verla de otra manera. Sintió que algo se quebraba entre ellos, aunque no podía decir exactamente qué. A la mañana siguiente, todo era diferente.
Sergio dejó de hacer las preguntas habituales sobre su día. No había las típicas conversaciones que formaban parte de su rutina diaria. Él la observaba con una mezcla de sospecha, aunque nunca expresaba sus pensamientos en voz alta. Inés sabía que él había descubierto algo. Su corazón latía más rápido, y una sensación de inquietud comenzó a acompañarla en cada una de sus interacciones. A partir de ese momento, todo se volvió mucho más complicado. Inés trataba de mantener la calma, pero cada vez que estaban solos, sus pensamientos volvían a aquel mensaje. Constantemente imaginaba el momento en que Sergio descubriría toda la verdad. El aire en casa se hacía más denso y el miedo crecía cada día. Sin embargo, en lugar de terminar su relación con Alejandro, ella se aferraba más a él, como si buscara un refugio. Pero las reuniones con él ya no le traían la misma paz que antes. Sabía que su romance estaba acercándose a un final inevitable. Una noche, cuando volvió a encontrarse con Alejandro en su librería, se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Inés lo miraba, sintiendo cómo el peso de su relación se hacía insoportable. ¿Qué ocurre?, preguntó él, notando su cansancio y tensión. Inés suspiró, mirando la taza de café frente a ella. Ya no podía seguir mintiéndose a sí misma. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Sergio, sobre los años que habían pasado juntos y cómo todo se estaba desmoronando. Y aunque se sentía feliz al lado de Alejandro, su corazón estaba cargado de culpa. Sergio sospecha algo, confesó finalmente. Su voz era baja y casi desorientada. Alejandro no respondió de inmediato. La miraba, como si estuviera tratando de evaluar cuán grave era la situación. Su expresión se volvió pensativa, y en ese momento Inés se dio cuenta de que él también temía las consecuencias. Ese romance, que había parecido una escapatoria, ahora comenzaba a presionar a ambos. Cuando Inés volvió a casa esa noche, Sergio estaba sentado en la mesa de la cocina. Ella vio su teléfono, abierto en el mensaje de Alejandro, en el mismo lugar donde lo había dejado. Sergio levantó la cabeza y, con una frialdad palpable, le preguntó, ¿por qué? Inés se quedó paralizada en su lugar, su corazón encogido de miedo. Había llegado el momento que tanto temía. ¿Por qué?, repitió Sergio. Su voz seguía siendo suave, pero estaba cargada de dolor. No gritaba, no parecía enfurecido. Su mirada era fría y vacía, como la de alguien que ya había comprendido la verdad y solo esperaba la confirmación. Inés sabía que ya no tenía sentido seguir ocultando la realidad. No podía mentir más, no solo a él, sino también a sí misma. Sintió como su cuerpo comenzaba a temblar mientras lentamente se sentaba frente a él. Sus ojos buscaron en los de Sergio alguna chispa de esperanza, pero solo encontraron cansancio y desilusión. Yo no lo sé, susurró finalmente, incapaz de organizar sus pensamientos. Esa no era la respuesta que Sergio esperaba. Su expresión, cargada de expectativas, cambió bruscamente. Apartó la taza de café que tenía frente a él y respiró hondo, luchando por mantener el control. ¿No lo sabes? Su voz seguía siendo tranquila, pero la tensión en ella era cada vez más evidente. ¿No sabes por qué me traicionaste? Esas palabras atravesaron a Inés, haciéndola bajar la cabeza. Sabía que debía decir algo más, dar alguna explicación. Pero, ¿cómo podía explicar lo que ni ella misma comprendía del todo? ¿Cómo podía explicar el vacío que había surgido en su vida junto a Sergio y cómo ese vacío la había llevado a buscar algo diferente en los brazos de Alejandro? Todo cambió, dijo en voz baja, intentando encontrar las palabras correctas. Ya no somos las mismas personas de antes. Ya no siento nada. Entre nosotros. Entre tú y yo. Sergio permaneció en silencio, observando su rostro. Sabía que sus palabras eran verdaderas, pero esa verdad dolía. Desvió la mirada, y sus manos temblaban ligeramente mientras finalmente comenzaba a hablar. Pudiste haberme dicho esto antes, susurró, con una voz apenas contenida por la emoción. Pudimos haber intentado cambiar las cosas. Ni siquiera nos diste una oportunidad. Sus palabras cortaron a Inés como cuchillas. No podía encontrar nada que decir. No solo había traicionado a Sergio, sino también a sus propias esperanzas. Creía que Alejandro era la respuesta a sus problemas, pero ahora se daba cuenta de que lo único que había hecho era huir, sin tratar de arreglar lo que sucedía entre ella y su esposo. Sergio se levantó, lentamente,
con un peso visible en cada movimiento. Se acercó a la ventana y mirando la noche que envolvía su casa, pronunció con calma: «Ya tomaste tu decisión. Ahora es tu elección». Sus palabras sonaban como una sentencia. Inés no sabía qué le aterraba más: perder a Sergio o perder esa parte de sí misma que siempre había querido encontrar junto a Alejandro. Entendía que el camino que había tomado no tenía vuelta atrás. Pero, ¿era el correcto? Sergio no levantó la voz, no estalló en emociones. Solo, con la misma calma, tomó una decisión por ambos. «Ya es suficiente, recoge tus cosas y vete». Inés permaneció sentada en silencio, paralizada. Su cuerpo parecía haberse congelado y no podía encontrar la fuerza para... A la mañana siguiente, Inés despertó en una habitación que de repente se sentía ajena. Su maleta estaba junto a la cama, medio abierta, con las cosas que había comenzado a empacar la noche anterior. Sergio no estaba en casa. Le había dejado el espacio necesario para que pudiera irse en paz. El silencio que reinaba era insoportable. Se acercó lentamente a la ventana y miró hacia la calle, observando cómo el mundo seguía su curso. La gente apresurándose al trabajo, los autos avanzando. La vida continuaba, pero la suya parecía haberse detenido. La conversación de la noche anterior con Sergio había marcado el fin de su relación, pero en lugar de la sensación de libertad que tanto anhelaba, Inés solo sentía un vacío profundo. Recogió el resto de sus pertenencias y recorrió la casa por última vez. En cada habitación revivían los recuerdos: sus mañanas juntos, las noches en el sofá, las peleas y las reconciliaciones. Pero ahora todo eso parecía distante y poco real. Cada detalle de su vida en común comenzaba a desvanecerse, como si todo hubiera sido un sueño. Salió de la casa sin despedirse. Se dirigió hacia donde estaba Alejandro, pensando que ahora su vida podría empezar de nuevo, sin secretos, sin la carga de su matrimonio con Sergio. Creía que ahora podría vivir como siempre había soñado, junto a alguien que la comprendía. Al entrar en la librería, Alejandro la recibió con su habitual mirada cálida, pero esta vez, en sus ojos no había la cercanía que ella había sentido antes. Él le preguntó por Sergio, por cómo se sentía, pero sus preguntas eran formales, como si algo entre ellos hubiera cambiado. Inés trató de hablarle sobre su futuro juntos, sobre cómo ahora era libre y podían estar juntos. Pero la respuesta de Alejandro no fue lo que ella esperaba. Su voz era calmada, pero había una nota de distancia en ella. «No creo que estemos listos para algo más», dijo él con tristeza en la mirada. «Nuestra relación fue una forma de escape para ambos. No estaba buscando compromisos serios, Inés. Me sentí bien contigo, pero ahora todo ha cambiado». Esas palabras atravesaron a Inés más profundamente de lo que jamás habría imaginado. Había dejado todo atrás por Alejandro, con la esperanza de que él sería su salvación. Pero ahora él también se alejaba. Inés salió de la tienda, sintiendo cómo el frío viento otoñal penetraba su abrigo. El mundo le parecía más vacío que nunca. Comprendió que lo había perdido todo: a Sergio, con quien podría haber intentado reconstruir algo nuevo, y a Alejandro, quien nunca fue la respuesta que ella estaba buscando. De pie en la esquina de la calle, Inés comprendió que ahora tendría que empezar de cero. Sin ilusiones, sin escapes. Tendría que construir su vida desde cero, aceptando lo que había perdido. Y esa realización fue la lección más amarga de todas. Por primera vez en mucho tiempo, Inés se sintió verdaderamente sola.